bienvenidos a C9 a las 9. Qué gusto poder saludarlos ya casi quincena de marzo. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Amalia, ¿cómo te va? El saludo para todos. Gracias por la compañía de siempre. Jornada en donde la paciencia, la tolerancia tiene que estar de nuestro lado. Están cerrando todo el país prácticamente tratando de que nos suba el combustible, pero esto parece que es inevitable. No sirve de nada que estemos así, de brazos cruzados, mirando y hasta mostrándonos un poco indiferentes, porque a todos nos va a tocar. Exactamente. Hablan desde el sector combustible de que solamente este fin de semana hicieron malabares para frenar esto, pero hay una reunión a lo largo del día en donde es indefectible que suban de vuelta los precios. Y ya se sintió durante el fin de semana, mucha gente prefirió quedarse en casa. Exactamente, esa es la situación. ¿Y cómo va a estar el clima? Por lo menos está lindo el día, ¿verdad? De alguna u otra forma. Está demasiado agradable. Ayer leía que muchos ponían en las redes, déjame este clima así, pero yo creo que el de hoy les gustó mucho más con el fresquete que tuvimos desde bien temprano, pero ya está subiendo lentamente la temperatura. Igualmente no va a ser ese 30 grados de enero que teníamos, pero sí va a ir aumentando gradualmente la temperatura. La sensación térmica que tenemos a estas horas es de 22 grados. La humedad 66% y el viento sopla a 9 kilómetros por hora. Ya cerca del mediodía vamos a tener una temperatura de 24 grados, agradable todavía, y eso sí, para la tarde una mínima de 24 y una máxima de 30. Para la noche, como ustedes saben, va a haber un leve descenso nuevamente con una mínima de 21 y una máxima de 26 grados. Vamos, por favor, también, director, al pronóstico extendido, porque la gente quiere saber cómo va a estar esta semana. A ver, para mañana martes, quincena ya de marzo, una mínima de 17 y una máxima de 32 grados, soleado. También para el miércoles una mínima de 18, una máxima de 33, va subiendo lentamente. Para el jueves una mínima de 21, una máxima de 35. Y para el viernes una mínima de 23 y una máxima de 34. Señora, señor, prácticamente el país está bloqueado hoy por personas que dicen no a la suba del combustible. Vamos cuadro por cuadro, ¿le parece? Allí arriba, a la mano izquierda, vemos el centro de Ciudad del Este. En instantes ya contacto con nuestros compañeros de C9N Ciudad del Este, Alto Paraná, en esta manifestación que, reitero, se lleva a cabo a esta hora en este punto del país. En la parte de abajo, la pantalla izquierda, del lado izquierdo de la pantalla, lo que estamos viendo es la zona de Cuatro Mojones, específicamente ahí el viaducto. Vamos a estar, por supuesto, en todos los puntos escuchando lo que dice la gente con respecto a esto. Y en este mapeo seguimos recorriendo el país con estos cierres a los cuales se suman todos los que están afectados por la suba del combustible. A pleno vamos a poner lo que ocurría un poco más temprano también en zona de Petropar. Allí estaban justamente manifestándose de esta forma, bloqueando el paso de vehículos de todo tipo y evidentemente con el grito de que no suba el combustible. Importante contingente policial también para lo que se vivía un poco más temprano en Villa Elisa. Estamos desde el departamento de San Pedro, donde también en una única voz piden que no suba el precio del combustible.
Y vamos evidentemente a hablar de este tema que es de interés nacional y ya les adelantamos, en la jornada va a haber una importante reunión entre la gente que está ligada al sector privado de combustible y evidentemente representantes del gobierno. Esto pasaba frente a Petropar, captamos las entrevistas y compartimos. No tienen vergüenza estos gobernantes, están sometiendo a este pueblo. Este es el pueblo que se levanta, el pueblo que se despierta, que está cansado, harto de todos estos manotazos que hacen directo a su bolsillo. Estos que deberían de haber estado velando por nosotros, están robando a dos manos. Miren, el tema es así. Nosotros queremos que el combustible baje, que se saque el impuesto selectivo al consumo. El combustible debería de ser como mucho 5.500 guaraníes, como mucho 5.500 guaraníes. Pues esto es una broma, ya es un robo, un asalto a mano armada, levantar el combustible, el triple prácticamente es lo que vale, o el doble. Hay que salir a la calle, hay que salir de nuestras casas, a hacerse sentir, como ahora mismo nos estamos haciendo sentir acá, todos los paraguayos. Pero más allá de todo eso, las personas que estaban velando por todo esto del combustible, que es Petropar, este ministerio, esta secretaría, es el primero que está robando, porque ellos deberían haber velado por el combustible, para que eso sea equitativo para todos los paraguayos. No teniendo el resultado positivo de la primera marcha, donde 8 gremios nos unimos y salimos a las calles, ahora otro grupo, tuvimos más adherencia, se creó otro grupo para venir y presentar nuestros argumentos técnicos legales a la entidad petrolera, porque necesitamos una respuesta, necesitamos un resultado sobre todo positivo y sobre todo que sea hoy. En base de datos estamos 370 compañeros. La sindicalización se nos hace difícil por el temor todavía y la presión de los patrones, pero de a poco vamos a ir juntándole a los 20.000 compañeros de todo el país. Esa es la idea y sobre esa base estamos, ¿verdad? Somos un margen muy precario de trabajadores, somos sujetos de derechos sobre todo, y en este momento las leyes no nos alcanzan. Y en eso estamos, ¿verdad? Nuestra lucha es contra esta precarización. Absolutamente, estamos hablando ya de subas de combustible que nos están llevando a una circunstancia catastrófica. Muchas de estas personas que están aquí, que son miembros de asociaciones civiles, gremios que se dedican, por ejemplo, están la gente de las plataformas, están taxistas, y para ellos ya se está volviendo prácticamente imposible seguir trabajando, porque están trabajando básicamente empatando. Y eso es la situación no solamente de ellos, sino de todos los paraguayos. Yo realmente no comprendo cómo es que el gobierno nacional no toma nota de esto, del impacto terrible que tiene el aumento drástico, histórico de los combustibles. Estamos hablando en un lapso de 2 años, el combustible ya está aumentando prácticamente 3.000 guaraníes el litro. Comprendemos que el crudo está aumentando a nivel internacional sin duda, pero Petropar específicamente, que es nuestro emblema, el emblema de los paraguayos, por eso que se le dice Ñanembae, ellos tienen los instrumentos y las herramientas necesarias como para moderar este aumento e inclusive inducir a una baja de los precios vía competencia directa. Eso no lo está haciendo, es decir, está incumpliendo con su obligación de mantener los precios bajos vía competencia directa, como ya he dicho, y es por eso que estamos aquí. Y como ya les adelantábamos, en el departamento de San Pedro también comenzaron una movilización por tiempo indefinido. Es preocupante la situación, también allí varios sectores del transporte terrestre dicen que sería por tiempo indefinido. El punto principal de la movilización sería en la rotonda, en la calle 6000 límite entre Gualeguay y San Estanislao. En la medida se unen también los fleteros que son propietarios de vehículos de mediano y gran porte, taxistas y por supuesto transportistas con gran dotación de la fuerza de seguridad. Se moviliza
esta gente ahí en esa zona. También hay movilización de campesinos, es por eso que decimos que hay que tener un poquitito de paciencia, porque hay varios puntos donde también hay otras movilizaciones de otros sectores. ¿Qué es lo que piden aquí en San Pedro? El primer punto es que el gobierno nacional elimine el impuesto selectivo al combustible, lo cual haría que el combustible baje a 2.300 por litro, que es lo que se está pidiendo también acá. Y segundo, que se derogue el decreto por el cual se estableció que los emblemas privados marquen su propio precio del combustible al consumidor final, que más adelante vamos a hablar un poquito con Marcelo también de eso. A ver. Tenemos personal destacado suficientemente para efecto de seguir la manifestación de grupos de autoconvocados de transportistas, como también campesinos y otras personas que se están llegando en este lugar. Y ese efecto estamos tratando de coordinar y dialogar con ellos. Sabemos la situación que están pidiendo, pero nuestro trabajo es el tránsito a la ciudadanía en general. Bueno, bastante trabajo para los uniformados desde la semana pasada, movimiento interesante de manifestantes en el departamento, comisario. Sí, asimismo en varios puntos del departamento de San Pedro están realizando justamente ese mismo trabajo, especialmente la zona de Santa Rosa, Guaraú, Liberación, como también la zona de Guayaibí, 6.000 y otras localidades. La Dirección de Policía cuenta con suficiente plantel para cubrir todo esta zona. Efectivamente nosotros tenemos personales que también viene de otro departamento, viene de Canindeyú, como también la zona de Oviedo, ¿cómo sería? De Caguazú, que nos están apoyando para ese efecto, ya que tenemos también un trabajo diario que corresponde a la seguridad interna acá del departamento, que tenemos de igual manera tenemos que hacer el seguimiento como corresponde. ¿Cuál es la directiva que reciben la comandancia? ¿Van a permitir a través de un diálogo el cierre intermitente o no se va a permitir completamente? Lo ideal es de que no se cierre ninguna de las rutas como corresponde, pero estamos hablando con la gente y vamos a hacer un diálogo, un corte momentáneo, por lo menos 10 minutos, al efecto de mostrar justamente lo que están pidiendo al gobierno nacional referente a la disminución de los combustibles y otras que quieren algunos beneficios que están solicitando al gobierno como correspondiente. Pero nuestro trabajo evidentemente es el de no cerrar las rutas como corresponde. Pero estamos en coordinación, estamos trabajando con la gente y están entendiendo nuestro trabajo. Gracias. A ustedes. Dale. Bien, y seguimos hablando de este tema. La gente está escribiendo mucho al WhatsApp, se está manifestando y evidentemente está en desacuerdo con esta nueva posible y parece impostergable suba del combustible, Amalia. Y vamos a recorrer el país de punta a punta y en este caso nos vamos hasta el este, donde también se están manifestando. Nuestro compañero Joel López está trabajando desde ahí. Amalia, ¿qué tal? Saludos a los televidentes. Justamente nos encontramos en la Rotonda Reloj, como era conocida anteriormente este lugar. Ya los camioneros, mototaxistas, taxistas se plegaron a esta marcha a nivel país, cerrando los dos accesos de salida y entrada al territorio nacional. Justamente vamos a escuchar a algunos representantes de los taxistas también, los camioneros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, señor? Buen día. Buen día. Hoy se manifiestan pidiendo la reducción del costo del combustible. Sí, así mismo, porque está subiendo demasiado. Ahora nos acoplamos a las organizaciones que están reclamando a nivel nacional. Yo creo que el reclamo es justo y le perjudica a todos, directamente a nosotros que usamos e indirectamente a los que no está usando, ¿verdad? Sí o sí le llega a todos. Por esta suba ya no hay ganancia. No, todos los días complica más y está previsto más subas. Y ahí peor todavía. Yo creo que el pueblo general, la población general tiene que movilizarse. Porque como dije recién, le afecta a todos. Lo que ustedes piden es una reducción y también que se estudie un mecanismo para poder frenar esta excesiva suba. Claro que sí, eso es una reducción, ¿verdad? Y que el gobierno le dé más las emblemas para poner el precio, ¿verdad? Que Petropar fije los precios y Petropar comanda todito, ¿verdad? Porque ahora yo creo que cada emblema está poniendo su precio.
Y eso no es bueno al consumidor. Y si es posible que se controlen las estaciones de servicio también. Si está circulando mucho que no se carga todo también el combustible, ¿verdad? Al final nosotros no sabemos qué pasa, solo sabemos que casi no se carga más nada para nosotros. Bueno, contanos ustedes en el servicio que prestan, ¿cuánto por día deben cargar para poder llevar un poquitito en la casa? Y todo depende de la movilidad. A veces usamos 100.000, 150, a veces más, todo depende de la movilidad. Pero se gasta mucho. ¿Tu nombre? Daniel López. Daniel, muchas gracias. Vamos a caminar un poquitito para mostrar también hacia el lado brasileño, ya hacia la aduana paraguaya, pero de ingreso del territorio brasileño. Vamos a mostrar también que hay camiones cerrando esta vía, entonces la situación es así a esta hora y es el pedido que hacen justamente los trabajadores para que el gobierno escuche una reducción en el costo del combustible, es lo que se escucha por todos lados, compañeros, y bueno, ven ustedes también los camiones allí cerrando ya el acceso al territorio nacional, los que vienen del Brasil hacia el Paraguay. Le decía Joel a Marcelo acá que es un poco más diverso lo que estamos viendo ahí en Ciudad del Este, ¿verdad? Respecto a los rubros, digo, ¿verdad? Porque acá también en Capital el viernes hubo una manifestación interesante donde sobre todo se unieron los trabajadores del delivery, así también transportistas escolares, camioneros, ¿verdad? Pero acá en Ciudad del Este, sobre todo el tema de los mototaxis, que es muy utilizado allí, ¿verdad? Exactamente, así es que mucha fuerza a toda la gente que está allí, tanto manifestándose como trabajando también en una mañana que podemos observar, hay poco movimiento comercial, evidentemente. Se siente esta recesión económica, los altos costos que implica hoy en día, evidentemente, movilizarse, alimentarse, vestirse. Es decir, estamos hablando de una soga que cada vez se nos pone más dura al cuello, María. Realmente, Marcelo. Bueno, gracias, Joel. Vamos a ir actualizando esta información contigo desde ahí. Es así, Amalia, y escuchamos a los mototaxistas decir de que anteriormente cargaban 10.000 guaraníes. Sí. Hoy para un servicio, 35.000 guaraníes. Y esa es la preocupación. Ya no están ganando, solamente trabajan para el combustible y están haciéndose sentir de esta manera y nosotros vamos a estar acompañándolos. Gracias Joel por este contacto. Y a la par de lo que pasa en Ciudad del Este y distintos puntos del país, Amalia, también a las 7:15 arrancó una reunión importante en el Palacio de Gobierno, pero seguimos recorriendo el país, nuestro territorio, hablando de los cierres. ¿Qué pasa en la ciudad de Guarambaré? Justamente teníamos por ahí el video con Andrea, la gente que se reporta, Amalia, sí. Y ellos son muy importantes en todo nuestro sistema de trabajo porque al instante nos cuentan cómo está la situación, ¿verdad? Pero seguro que sí, a todos nos pueden seguir enviando mensajes al 0985-625 o 000, que vamos a ir abriendo los videos, las fotografías que nos pasen. Bueno, el video es finalmente de San Pedro, nos dice acá nuestra producción, Marcelo. Así que gracias a los que se están comunicando con nosotros. Aparentemente cerraron luego ahí media calzada, ¿verdad? Exactamente, estamos observando allí sí lo que pasaba en San Pedro hace un ratito y ahora nos envía Rafael entonces este video que es de la zona de acceso sur. En realidad es Guarambaré, cruce con Villeta. Es por eso lo que se ve justamente el corpóreo también que está allí en la entrada de la ciudad. Así es que están cerrando, reitero, el país y con vehículos de gran porte. Pero Amalia, es importante también con la imagen de lo que pasa en Palacio. Voy a mostrar también, Andy, por favor. Sí, vamos a darle play allí a lo que pasa en el Palacio de Gobierno. 7:15 arrancaba la reunión. Arnaldo Vinz, ministro del Interior, el canciller nacional también. Es decir, está el plano mayor allí esperando algún tipo de resolución sobre cómo se puede enfrentar esta suba imparable del precio del combustible. Yo creo que podemos decir, Marcelo, que el gabinete completo de Mario Abdo, 90% está ahí presente. Y es un tema en el cual hay que debatirlo. ¿Por qué? Porque si no se le da un alto a esto, no sé a qué buen puerto podríamos llegar, ¿verdad? Porque la gente ya está cansada. Acá no pasa nada más por atajar ahora y que después en unos meses nos quieran dar nuevamente el bombazo, porque eso también puede pasar, ¿verdad? Endulzarnos un poquitito el oído y decirnos ahora no, por ahora vamos a atajar, logramos esto, ¿verdad? Pero después que a la larga nuevamente vuelva a subir. Y como les decíamos con Marcelo, con el tema del combustible, hay
un punto muy interesante que quizás la gente haya olvidado o no entienda muy bien lo que pasó. Y fue en el periodo del gobierno de Horacio Cartes, que fue en el decreto que se firmó el 1 de junio del 2018. ¿Qué fue lo que en ese momento él decidió? Liberar el precio del gasoil, ¿verdad? Y es ahí donde también se complica un poquitito la situación con Petropar. Porque no hay evidentemente un ente regulador como lo era Petropar antes de esta decisión tomada por el expresidente de la República, y lo que hoy pide la gente es que haya un árbitro dentro del partido. Claro. ¿Entendés? Que los jugadores no hagan lo que a ellos les parece prácticamente, porque eso es lo que está pasando en simple castellano. No se regula nada de forma local y los precios internacionales son los que van marcando un poco lo que vos, yo y todos pagamos en las distintas estaciones de servicio. Pero quédense allí, porque en instantes seguimos hablando de este tema principal en la jornada, el precio del combustible. Esta mañana vamos a recibir al ministro de Justicia, Edgar Olmedo, porque queremos hablar de esta posible intervención en el penal de Ciudad del Este. Exactamente, ministro. Amalia, Marcelo te saludan. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ministro. ¿Estás allí? Bien, ya en instantes con el ministro Olmedo sobre el tema del sicariato que habría sido ordenado, según dice Amalia, desde la propia cárcel de Ciudad del Este. ¿Y qué es lo que se está analizando posterior a esto? Y habría que ver, Marcelo, teniendo en cuenta las consecuencias, ya que esa orden habría salido ahí del penal. Igualmente hay otros puntos que queremos conversar con él. Es la primera vez que lo vamos a hacer desde que asumió, ¿verdad? Exactamente, lleva a ver poco menos de un mes como encargado de esta cartera tan importante que es la de justicia, que fue dejada por Cecilia Pérez, que fue reestructurada evidentemente en todo el esquema. Bueno, vos sabés que se han hecho requisas importantes en el penal de Ciudad del Este y pudieron encontrar incluso un teléfono celular que habría sido utilizado para finalmente ordenar el crimen de esta persona, y evidentemente está en la mira también lo que puede significar la permanencia del actual director de la cárcel de Ciudad del Este. Así es que es muy importante. Ministro Olmedo, ¿cómo te va? Te saluda aquí Amalia Cutillo, Marcelo Mongelos. Buen día. Muy buenos días para ustedes, para vos, Marcelo, para Amalia, para la teleaudiencia. Ministro, ¿se analiza la posibilidad de una intervención en el penal de Ciudad del Este? Efectivamente, a raíz de los hechos sucedidos en ese penal y de acuerdo a la información que estamos manejando con inteligencia de la policía y con nuestra dirección de inteligencia, evidentemente se habría ordenado desde el interior del penal un hecho de sicariato. Se ha hecho una requisa, esa requisa ha arrojado la incautación de un teléfono celular, y a consecuencia de todo ello estamos disponiendo en esta mañana la intervención del penal a fin de deslindar responsabilidades con relación al director, al jefe de seguridad y a los agentes penitenciarios que estén de alguna manera vinculados con este hecho. Ahora, ministro, ¿es imposible individualizar al autor moral de este hecho de sicariato? Está identificado el supuesto autor moral, que es de apellido Gómez, es una persona privada de libertad por un hecho punible de homicidio que se dio en el departamento de Alto Paraná, y justamente la celda donde se encontraba esta persona fue requisada, y en esa requisa hecha se ha incautado un teléfono celular que ahora está ya a disposición de los personales policiales y del Ministerio Público a fin de habilitar ese aparato celular. Ahora, con respecto a la muerte de la esposa que ya se habría dado en las últimas horas, ¿ella ya sería nada más que una víctima colateral, ministro? Evidentemente que sería una víctima colateral. Realmente lo relacionado al hecho investigativo que está llevando adelante la Policía Nacional no tengo mucha información, pero sí lo que concierne al interior del penal, se ha tomado las providencias necesarias en base a la información que estamos manejando con los agentes policiales, y en consecuencia, como les he mencionado, se ha hecho la requisa y la incautación de este teléfono celular a fin de que se pueda determinar con exactitud la participación moral o no de esta persona en este hecho que se ha dado en el departamento de Camindecho. Ministro, ¿qué explicación te dio el director de la cárcel?
Bueno, les comento que hasta este momento no pude tener una entrevista con él. Estoy disponiendo en esta mañana resolución mediante la intervención. Vamos a designar ahí una persona que va a ir a hacer el trabajo, y también estoy solicitando a la Dirección de Asuntos Internos la intervención en poder justamente determinar la responsabilidad o no de estos agentes penitenciarios, tanto el jefe de seguridad y el director de este hecho que se ha dado en este penal. Ministro, hay otro caso también que nos llamaba mucho la atención. ¿Cierto que un miembro del clan Rotella, llevado, me parece, para una indagatoria, tenía en su bolsillo la llave de su propia esposa? Efectivamente, tuvimos esta información de los agentes de seguridad del Poder Judicial, quienes hicieron una verificación, una inspección a esta persona de apellido Ortiz, que según manejamos información es el segundo del clan Rotella, y en su bolsillo se ha encontrado la llave que corresponde a la esposa que llevaba puesta. Así que yo no creo que haya falta hacer mucha investigación para, primeramente, demostrar que hay una responsabilidad de parte del agente penitenciario que lo esposó. En ese sentido, estoy también disponiendo ahora la apertura de un sumario, y estamos tomando la decisión de hacer un cambio en el penal de Tacumbú, y que está ocupando el cargo de directores interino, y estamos designando en este momento a otra persona que estaría ocupando ese cargo de manera interina también. En este corto tiempo que usted está a cargo de la cartera, venimos notando que se vienen realizando varias requisas en los distintos penales, y con respecto a la pregunta que hacía mi compañero también, ¿es la primera vez que notan algo así en este tiempo, ministro? Bueno, realmente con relación a hechos de esta naturaleza como posibilidades de fuga, hemos tenido información, estamos manejando informaciones de inteligencia. En algunos penales hemos hecho requisas, como en el penal del departamento de Itapúa. También hemos hecho requisas en otros penales, como la de Coronel Oviedo. Estamos realizando estas requisas de manera aleatoria en todos los penales. Estamos teniendo resultados como incautación de teléfonos celulares, de estupefacientes. Estamos teniendo incautaciones de armas blancas. Todo esto a consecuencia también de las requisas que estamos realizando, que ya es una cuestión rutinaria dentro de esta administración, realizarlo de manera aleatoria. Es muy importante realmente esto, ministro. Vos sabés que nos sorprende lo que nos contaba. Entonces, este Ortiz tenía la propia llave de su esposa. Él planeaba escaparse camino al Palacio de Justicia. Hablamos de un posible rescate, algo similar al caso Zamora. Miren que realmente nos preocupa la situación que refiere a la seguridad interna de nuestros penales. Estamos teniendo un gran inconveniente, y principalmente el origen de este problema da dentro de nuestros mismos recursos humanos. Hay que entender de que si se están permitiendo el ingreso de teléfonos celulares, estupefacientes y otro, es porque el sistema de control de los accesos no está funcionando, y eso hace que tengamos que tomar medidas extremas, como la que yo he tomado ya al inicio de esta administración con las requisas que estamos haciendo de manera aleatoria. Ahora la apertura de sumarios, la intervención de penales, porque es una situación que nos preocupa más aún cuando se están pergeñando y planificando hechos punibles que atentan contra la sociedad. Ahora, ¿cómo se filtró el hecho de que Ortiz tenía las llaves de su esposa, ministro? ¿O en un cateo fue que encontraron? Se hizo una inspección rutinaria por los personales de seguridad del Poder Judicial, y en esa inspección que se hace al recluso se encontró en el interior de su bolsillo esta llave que corresponde a las cosas que tenía puestas. ¿Y qué hicieron con Ortiz ahora? ¿Lo derivaron a un área más segura? ¿Cuál es el manejo que se tiene con él? Él volvió nuevamente al penal de Tacumbú. Está siendo reforzada la seguridad en cuanto al perímetro del penal. Yo he solicitado al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional y a las mismas Fuerzas Armadas que puedan reforzar los perímetros de todos los penales del país. Nos preocupa la problemática que tenemos en materia de seguridad. La cuestión interna que compete dentro de los penales es una responsabilidad exclusiva nuestra, pero en vista de que nuestra responsabilidad va hasta el perímetro, y con la limitación que tenemos de agentes penitenciarios, indefectiblemente la presencia de agentes policiales y militares va a brindar mayor garantía en cuanto a
a los perímetros de los penales del país. Estamos en este momento reforzando los dispositivos de seguridad en 5 penales considerados de mayor, digamos, peligrosidad, o aquellos que realmente que tengan un sistema de seguridad vulnerable. Ese es el contexto de la decisión que yo he tomado, y gracias al acompañamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos redoblando esfuerzos en el perímetro de los penales. ¿Hay algún interventor ya designado para lo de Tacumbú, ministro? Bueno, la designación en Tacumbú es de un director interino. Estoy tomando la decisión, estoy mirando un poco los legajos de las personas quienes dentro de la institución pueden calificar, que tengan la experiencia. Sí. Y en las próximas horas ya estaríamos visualizando eso. ¿Y qué va a pasar con el actual? Queda a disposición, se da la apertura de un sumario. Pero él continúa ahí. Responsabilidad en este hecho. Él continúa ahí ahora. Él ya no va a ser director del penal, eso sí. Va a continuar cumpliendo funciones, pero ya no como director. Ahora, ministro, ¿para qué hora del día vas a tener el nombre ya confirmado? Yo creo que en las próximas horas ya estaremos confirmando eso. Estoy haciendo ahora un trabajo con mi equipo técnico aquí, mirando un poco los legajos de los funcionarios que tenemos aquí en la casa y tomar la decisión de manera inmediata. Pero yo creo que no va a pasar esta mañana que ya se designe un nuevo director para ese penal. Para terminar nada más, ministro, ¿cuáles son esos 5 penales que más te preocupan, que están en la mira ahora? Bueno, el penal nacional de Tacumbú, el de Emboscada, y la que se encuentra en la zona fronteriza de San Juan, Ciudad del Este. Esos son los puntos entonces. Itapúa, entiendo. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la confirmación de esta información. Será hasta cualquier momento. A ustedes, cuando sí pongan las órdenes por aquí. Así será. Un abrazo, el ministro de Justicia, Edgar Olmedo, en comunicación con nosotros. Hace días 3 personas habrían desaparecido en la zona de Ubiyaú. Hay novedades, Amalia. Nuestro compañero Nelson Espínola está con más detalles. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Amalia, Marcelo y toda la audiencia. Idilio es el que le habla. Idilio, discúlpame, gracias. El Departamento de Concepción, sobre la aparición de una de las personas que se encontraban desaparecidas. Una de las personas aparecidas esta mañana, estamos hablando de Carlos González Brito, de 57 años de edad. El viernes último se realizaba la denuncia de la desaparición de 3 personas en el interior de la estancia San Jorge, más conocida como Maracayaí, esto en el distrito de Ubiyaú. Después de 7 días que se realizó la denuncia, de acuerdo a la información y la denuncia presentada por el administrador de ese establecimiento, es que se esperaba de que podría regresar a esta persona sin que se realice la denuncia, y que aparentemente la información oficial que se tiene es que otro grupo de personas ya había desaparecido en el interior de la estancia, pero varios días después fueron liberados. Esta vez, el viernes se realizó la denuncia, los familiares llegaron rápidamente el día sábado al lugar para obtener alguna información. Nada nos obtuvo ese fin de semana, hasta que esta mañana fue liberado. Esa es la información que estamos teniendo. Fue liberado Carlos González Brito, de 57 años, y que en la directiva que está trayendo por parte de los actores es que primero tiene que conversar con los miembros de la prensa y posteriormente con en este caso, con los agentes fiscales, así también las autoridades policiales y la Fuerza de Tarea Conjunta. Hasta el momento, las autoridades policiales y la agente fiscal, hasta el momento nadie todavía no está conversando con esta persona, porque está bastante lejos de la zona donde fue secuestrado. Sí, vos sabés que es muy importante, y diré lo que estás marcando. Entonces, Carlos González Britos, cuya foto tenemos acá, tenía como misión primeramente hablar con los medios de prensa para que después se pueda ver qué va a pasar con Julio César Aveiro y Esteban David
Valenzuela. ¿Es muy arriesgado todavía hablar de una especie de retención de estas personas por algún determinado grupo de personas? Es un poco complicado todavía, pero todo indica eso, Marcelo, teniendo en cuenta de que el término que se está utilizando es que fue liberado y que trae la directiva de que primero tiene que hablar con los miembros de la prensa y posteriormente con las autoridades militares que están investigando. Idilio, hay como versiones encontradas también, porque en un principio se habría dicho que ellos se fueron a cazar a esa zona, ¿verdad? Y después, posteriormente, también el administrador de la estancia decía que no, que en realidad estaban como que realizando trabajos de electricidad. A ver, Juan Idilio, vamos a recuperar. Lo que nosotros pudimos conversar para poder trabajar y que llegaron el sábado a la mañana al lugar. Ya en instantes vamos a recuperar la señal, vamos a limpiar mejor evidentemente la señal también con Idilio. Se entiende, está en una zona alejada de nuestro país, en medio también de la espesura del monte. Hablando de esto, Amalia, pero como decía Idilio, es muy sensible todavía el tema, pero el mensaje es claro. Liberaron a Carlos Potamio González Britos para que él hable con la prensa y después analizar qué va a pasar de sus dos compañeros más. Yo creo que ese es el punto, Marcelo. Me imagino que la familia ha de estar muy atenta, las familias de estas dos personas que continúan de alguna u otra forma desaparecidas. Cuidamos mucho el término, ¿verdad? Porque no sabemos específicamente qué es lo que está pasando con ellos dos. Yo tengo que ellos desaparecieron el 5 y Idilio decía que la denuncia se hizo el viernes, que fue el 11. Exactamente. Sí, el 5 de marzo. De hecho que hay que esperarle un tiempo para hacer la denuncia, ¿verdad? Claro, porque lo que dicen ahora es que ellos iban a regresar, ¿verdad? Pasado ese 5, tenían previsto volverse a cuestiones laborales o cuestiones de casa deportiva, sin embargo no lo hicieron y el administrador de la estancia presentó esta denuncia y reiteramos, se ha liberado a esta persona de 57 años de edad, quedan todavía desaparecidas o capturadas o privadas de su libertad, no sabemos qué término exacto utilizar, pero no pueden todavía retornar a su domicilio dos personas que ya están identificadas. Información de último momento nos lleva a hablar del operativo A Ultranza, Paraguay. 2 semanas prácticamente, Marcelo, y continúan los procedimientos. Uno de ellos es el que estamos observando en imágenes. Se da allanamientos para la toma de posesión y entrega a la Cenavico de propiedades e inmuebles relacionados con la organización criminal que está siendo investigada. Específicamente estamos hablando de 2 propiedades colindantes en Mariano Roque Alonso. Son inmuebles que pertenecen a Yolanda Insfram. Yolanda Insfram sería familiar, muy cercano, hermana, tengo entendido, del pastor Infran desaparecido. Exactamente, ligada... Buscado, diría, mejor. Sí, ella es evidentemente integrante de este clan Insfran, que opera muy fuertemente tanto en Canindeyú, también allá en la zona de Curuguatí, donde estuvo la vez pasada Alexis Aviro trabajando en vivo y en directo, y en Mariano Roque Alonso, en donde lastimosamente se materializó el sicariato, donde la víctima fue, un caso de sicariato donde la víctima fue una mujer que dejó finalmente a 3 hijos huérfanos. La persona asesinada en aquel momento trabajaba con los Insfran y aparentemente manejaba información sensible con respecto al manejo que tenía todo este grupo de personas. Así llegan integrantes de la Senada, del Ministerio Público también, a esto que sería una especie de inquilinato, al parecer, Amalia. Aparecen departamentos a alquilar, mira, pero está vacío. Está vacío, sobre todo la parte de abajo. Allá arriba sí aparentemente había algo. Da la impresión que es así, o que dejaron cosas por lo menos. ¿Verdad? Exactamente, parece un caño de aire acondicionado, y aquí está un vehículo totalmente desmantelado, sobre lo conocido como tacos también, pero en este caso de estructura de hierro. Lo que sería aparentemente una especie de taller, Amalia, en su momento, ¿verdad? Aparentemente.
Bueno, es una noticia que está todavía en desarrollo, que vamos a ir ampliando y que corresponde a todo lo que tiene que ver el operativo A Ultranza. Buen día, sí. Estoy bien, estoy muy bien. Carlos, ¿vos sos el hijo? No, yo soy el retenido por el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. A la gran. Carlos, ¿qué tal te encontrás ahora? Y bien, siempre estuve bien, solo que la confrontación de entre de vivir bien, de baño, de comida todo el día, tratarme de lo mejor, tenía mi preocupación de la familia y había un choque ahí y eso no me hizo que no pudiera dormir bien. Solamente ese problema tenía. ¿Cuántos días te quedaste, Carlos? Yo fui retenido el 5 de marzo, un día sábado, a la tardecita, eso es las 6:30. A las 6:30. Hasta anoche, a las 10 de la noche, me largaron en un camino vecinal, pero dándome el orden de no salir de ahí antes de amanecer. Luego busqué ayuda. ¿Y dónde te dejaron, Carlos? Yo no conozco. No conoces la zona. No. Bueno, y eran gente del Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Ellos le manifestaron eso? Sí, señora, y pidió para que primero llame al Radio Oasis. Ahora hijo, me acordé y por la noción seguramente y ahora le estamos llamando. No sé si ustedes llaman, no sé cómo. Radio Oasis, sí, de Pedro Juan Caballero. ¿Quién le pidió que llamara a esta radio? A esta radio. Ahora. Señora, Manuel Cristaldo Mier. Manuel Cristaldo Mier. ¿Y él estaba ahí en el grupo? Él me tomó con toda la delicadeza, me cuidó con su señora, con su esposa, que hasta el último día casi, solo que yo no sabía quiénes eran antes, porque siempre me tuvieron con la cara o en el ojo vendado. Pero después él, a iniciativa propia, Manuel dijo, me contó que era él. Entonces me permitió sacar la venda y mirarle. Y solamente imaginaba que era su señora, que estaba solamente antes de salir para liberarme, pude mirar a la señora. Se llama Liliana Villalba. Liliana. Así, señora. Bueno, ellos, de acuerdo a lo que él mismo nos dijo. Estábamos a punto de repetir esta entrevista gracias a los colegas de Radio Oasis que nos facilitan este audio, en donde Carlos Britos confirma que fue retenido por el anillo principal del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y como se habrán dado cuenta, nuestros televidentes, daba la impresión de que estaba leyendo algo que le habrán entregado, ¿verdad? Y con mucho nervio todavía, inclusive en esta última parte, Marcelo, no sé si vos te diste cuenta, pero da la impresión hasta que cómo se confunde, ¿verdad? Al querer confirmar que es la esposa y después dice, a mí me daba la impresión, dice otra vez al final, ¿verdad? Exactamente, sí, vuelve tras sus pasos y él lo que confirma es que le vio el rostro a Manuel Cristaldo Mieres y a Liliana Villalba, quienes serían, reiteramos, núcleo central de este grupo criminal que opera en el norte. No queríamos pensar de que esto era así, pero finalmente se confirma. Y ahora, Amalia, televidentes, habría que ver cuál es. ¿Qué pasó de los otros dos? Ellos se llaman Julio César Aveiro Cárdenas, tiene 31 años, y Esteban David Valenzuela, de 28 años respectivamente. Habría que ver, Marcelo, porque en otros secuestros anteriores, en base a los antecedentes,
generalmente ellos trasladan de manera distinta, por caminos distintos, por decirlo de alguna otra manera, sí, a las personas a las que retienen, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo se dio esto, si él los volvió a ver a sus compañeros o qué fue lo que pasó realmente y si puede dar esa información, por sobre todas las cosas teniendo en cuenta que ellos siempre liberan a la gente con algún tipo de amenaza también. Exactamente, que cumplió él comunicarse con esta radio. Reiteramos, la radio Oasis del norte del país, y del 5 al 14 contamos 9 días de cautiverio para él, que lo liberaron, y ahora falta, reitero, estas 2 personas que no sé si sería muy prudente decirlo, ahora podrían sumarse a Félix Urbieta, a Edelio Morínigo, a Oscar Denis, quienes son los 3 secuestrados oficialmente hoy en día. Marce, a mí lo que me preocupa es que lo que pueda llegar a pasar con ellos 2 o también después. Porque estamos hablando de que reaparecen estos secuestradores, asesinos, criminales, después de un tiempo interesante, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de meses, que no veníamos escuchando así de manera fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Exactamente, y me viene a la mente el pensamiento de una persona a quien quiero y respeto muchísimo, y me decía, atender lo siguiente y analizar, me decía, ¿cómo está la situación económica? ¿Cómo está operando todo el sistema? La gente empieza a levantarse. No va a pasar mucho tiempo para que en el norte haya de vuelta algo así y pueda ser una especie de distractor de lo que ocurre en Capital y lo que ocurre a nivel país. No sé si pensar de esa forma es una verdadera pena, que realmente si es que ocurre eso, se da esta situación. Estas son imágenes ya también de último momento. Carlos Brito ya liberado. Ya le tenemos a tío Carlos, gente, miren, está sano y salvo. Acá estamos ya camino a casa y vamos a publicar de que él está todo bien. Y agradecerle a Dios, y ya estamos camino para reunirnos con ustedes. Y publiquen esto. Acá está tío. Acá está tío. Ya le tenemos a tío Carlos, gente, miren, está sano y salvo. Acá estamos ya camino a casa y vamos a publicar de que él está todo bien. Y agradecerle a Dios, y ya estamos camino para reunirnos con ustedes. Y publiquen esto. Acá está tío. Acá está tío. Carlos González Britos, evidentemente, Marcelo, hay una orden detrás. Exactamente, hay un norte a seguir, hay reglas a seguir, se lo ve muy asustado a él, también en medio de la emoción, del susto y la incertidumbre, la sobrina que lo acompaña, él da el mensaje de que él está bien, ¿verdad? Como que dando evidentemente una señal de que no le pasó nada, al menos desde el punto de vista físico. Así es que vamos a seguir muy de cerca con esta situación. Vamos a ir ampliando esta noticia, que todavía, por supuesto, hay mucho que hablar del tema. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Nata Cáceres. Exactamente, zona terminal de ómnibus, manifestaciones contra suba al combustible. Nata. Sí, muchas gracias. Bueno, está bastante tenso el ambiente por el que los manifestantes estaban cerrando lo que es acceso sur, ya a la altura de la terminal de ómnibus de Asunción. Sin embargo, el comisario está negociando con ellos para que habiliten por lo menos medio carril y que el tránsito pueda continuar. No, vamos a hacer una fila vamos a hacer. No hay problema. Sin problema. ¿Cuál es la situación? ¿Está pidiendo que se libere media calzada para que puedan circular los...? Sí, para su libre manifestación se utiliza la media calzada. Es hora pico, hay ciudadanía que está ingresando a Asunción, entonces es por eso que tercera persona no se adhiere y tiene que circular. Y estamos garantizando, están circulando. Gracias, comisario. El comisario Inocencio Arrúa, entonces ya hablando un poquito acerca, vamos a hablar también con los manifestantes. Bueno, comentar un poquitito, ustedes están prácticamente cerrando la calzada en varios puntos. ¿Cómo va a continuar esto en el transcurso de la mañana? ¿Cuál es la intención? Y queremos seguir, vamos a continuar. Ahora vamos a cerrar la terminal y vamos a llegar hasta el Congreso. Esa es nuestra meta. Vamos a llegar hasta el Congreso y vamos a plantarnos ahí. Vamos a continuar y vamos a seguir en doble fila. No vamos a seguir una sola fila, en doble fila. Desde la terminal del Palacio de Gobierno. Hernán Huteman está listo también para conferencia de prensa. Hernán Huteman, el encargado del gabinete. El gabinete. Tras la reunión que empezó 7:15 de la mañana, Amalia. Sí, prácticamente el 90% del gabinete de Mario Abdo, que estuvo reunido desde bien temprano, y ahora aparentemente hay una respuesta. A ver.
Muchas gracias a los trabajadores de los medios de comunicación por la presencia. Como ustedes saben, estamos viviendo un escenario internacional complejo que incide significativamente en la economía interna de nuestro país, con el agravante de que Paraguay es un país no productor de petróleo, tampoco cuenta con refinerías y eso impide de algún modo que tengamos algún tipo de incidencia en el comportamiento de los precios internacionales, particularmente en lo que respecta al petróleo. Sin embargo, ante esta situación, el gobierno y el Estado paraguayo puede tomar ciertas medidas de mitigación de los efectos de esta situación internacional. En ese sentido, y con esa visión, el presidente de la República hace un poco más de 15 días le instruyó al equipo económico nacional a que se analicen las posibles alternativas que se pudieran tomar para mitigar los efectos de esta situación en nuestra economía interna, para, dentro de nuestras limitaciones, como dije al principio, esta es una situación internacional, no es el gobierno ni el Estado paraguayo quien define los precios, pero sí somos los que podemos tomar ciertas medidas que ayuden a que el impacto no sea tan severo en la economía y sobre todo en el bolsillo de los sectores más vulnerables. Y tratar siempre de dar la mayor previsibilidad posible a todos los sectores. En ese sentido, me gustaría que el ministro de Hacienda y titular del equipo económico nacional haga referencia a las medidas de contingencia que hoy el equipo económico presentó al presidente de la República y se hace público a la ciudadanía en este momento. Ministro. Gracias, ministro. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como mencionaba el ministro Uteman, hace 15 días el presidente nos dio la instrucción de que a través del equipo económico podamos evaluar esta situación compleja que se está generando, consecuencia del conflicto que se está dando en Europa y las presiones sobre los precios del petróleo y por consecuencia también los precios de los combustibles. En ese sentido, dentro del equipo económico, con los distintos actores, el Ministerio de Industria y Comercio, también con otras instancias del gobierno como Petropar, se trabajaron en una serie de herramientas que permitan, como bien se mencionó, mitigar el impacto. La posibilidad que nosotros podamos tener de evitar las subas es muy limitada porque importamos el 100% de este producto, pero sí podemos tratar de mitigar o suavizar estas fluctuaciones que se están dando en las últimas semanas. Y es en esa línea que trabajamos en un instrumento que le denominamos un fondo de estabilización del precio de combustibles del Paraguay. Como decía, este fondo tiene el principal objetivo de atenuar esas fluctuaciones. Hoy estamos viendo muchas presiones al alza, entonces este fondo va a permitir dar cierta previsibilidad a los distintos actores económicos y poder mitigar estos impactos que se puedan dar en los próximos días, de manera a mantener estables los precios y obviamente de manera periódica poder ir evaluando la situación internacional y a partir de ahí ir tomando las medidas que correspondan. Este fondo va a requerir de una ley, es por eso que ni bien terminemos esta reunión, vamos a estar socializando también con distintos actores del Congreso Nacional, con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, como así también de la Cámara de Diputados, para que entre todos, porque este es un tema realmente de impacto nacional, podamos encontrar una salida a esta coyuntura tan compleja. Entonces, en líneas generales, ese es el instrumento y, como decía, las capacidades o posibilidades que nosotros tenemos de poder evitar estas subas son muy limitadas. También quisiera hacerle la palabra al viceministro Orué para que explique, porque mucho se estuvo hablando también de que el Estado con la reducción de los impuestos podría mitigar esta situación y la verdad que las posibilidades que tenemos ahí son muy limitadas. Así que, Oscar, no sé si querés comentar un poco sobre esa situación. Muchas gracias. El fondo va a tener un capital inicial que va a ser un aporte de $100 millones, pero el propio fondo establece un mecanismo de recuperación de esos fondos. Obviamente cuando los precios estén altos, estos recursos van a ser utilizados para evitar que las subas sean muy grandes, pero cuando los precios bajen también el fondo va a tener un mecanismo
que parte del impuesto selectivo al consumo, que va a ser la forma en que nosotros vamos a regular, principalmente al momento de las bajas, se pueda recuperar este fondo y nos permita que esta propuesta sea ya una propuesta permanente, no solamente para la coyuntura actual. ¿Cuál va a ser el mecanismo de utilización de esos fondos? ¿Va a ser por la vía de subsidio o cómo va a ser concretamente, ministro? Va a ser a través de la Dirección de Aduanas al momento de la importación. Y como decía, la idea en principio es mantener los precios actuales, es decir, si hay una presión al alza, se va a establecer como un subsidio, ¿verdad? Pero al momento de la importación del producto, para que finalmente eso se pueda trasladar a los usuarios finales. ¿Este fondo va a afectar a todos los tipos de combustibles o solamente algunos? En principio se estaba pensando en el diésel tipo 3, que es uno de los combustibles más consumidos, más del 55% de la importación de combustibles es el diésel tipo 3, y asimismo es el combustible más utilizado por el sector productivo y los sectores más vulnerables. Entonces, en principio, lo que se busca con este fondo es proteger a esos sectores, al sector productivo y al sector más vulnerable, para que finalmente estos impactos no se trasladen a la canasta familiar. Toda la cadena de fletes, toda la cadena de logística utiliza este tipo de combustibles. Entonces, es por eso que estratégicamente se decidió que este fondo en principio opere exclusivamente con el diésel tipo 3. Ministro, ¿existe también la posibilidad de aumentar ese fondo de 100 millones de dólares, por un lado? La ley en general va a permitir, pero hoy, como decía, va a haber un aporte inicial, o lo que se prevé un aporte inicial de 100 millones de dólares, dependiendo de la coyuntura. Si, por ejemplo, hay una presión a la baja, como decía, una parte de esa baja ya va a ir destinado a reponer estos fondos, y por otro lado también, obviamente, que los precios puedan bajar, ¿verdad? Entonces, la ley permite la posibilidad que pueda tener otros recursos, pero en principio operaría de esa manera. ¿Y cuál sería el mecanismo de control para saber a qué se destina realmente? O sea, ¿cómo se hace la distribución de esos fondos? El control se va a hacer, como decía, a través de la Dirección de Aduana al momento de la importación. Toda la información relacionada a los datos de importación, tipo de combustible, eso lo maneja la Dirección de Aduana. Entonces el fondo va a operar directamente a través de la información que nos provea la Dirección Nacional de Aduana. Ministro, ¿esto es para todas las empresas operadoras o solamente para Petropar? Para todas las empresas operadoras. La idea es que este fondo pueda, como decía, generar que se traslade estos subsidios temporales, por así decirlo, a los consumidores finales a través de toda la cadena de distribución. Ministro, teniendo en cuenta que el sábado ya se debía aumentar el precio del combustible, se dio un plazo hasta el miércoles de esta misma semana, y teniendo en cuenta todo esto, más lo que se tiene que hablar con los legisladores a través de una ley, ya el miércoles aumentaría igualmente el precio. Bueno, nosotros estamos en mesas permanentes con el sector privado, como decía, esta ley ya fue socializada con ellos, tuvimos una retroalimentación, hicimos unos ajustes en base a los comentarios que ellos nos hicieron, y la idea es que esta herramienta pueda estar operando lo antes posible. Es por eso que vamos a hacer las gestiones también en el Congreso para que esto pueda ser aprobado cuanto antes. Por otro lado, estamos viendo por suerte una tendencia a la baja de los precios internacionales. Entonces, dada esa situación, obviamente vamos a volver a reunirnos con el sector privado, y en principio nosotros creemos que debieran mantenerse por un tiempo más los precios actuales, y una vez que esto pueda estar operando, ya a través del fondo se darían los mecanismos de suavización de los precios. Ministro, ¿hay un plazo de cuánto tiempo podría durar esta creación de este fondo? Yo lo que le solicito es que terminemos de hacer, porque esta no es la única medida. Entonces vamos a anunciar todas las medidas y ahí abrimos la ronda de preguntas para que de repente, una vez que se terminen de anunciar, quizás se contestan ciertas preguntas. Por eso me gustaría que primero haga uso el viceministro Óscar Orué y después también el presidente de Petropar, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Con relación a la medida que el gobierno está implementando a través de, como dijo el ministro de Hacienda, a través de la presentación de este proyecto de ley que crea un fondo de estabilización, hay que tener en cuenta que a nivel social se habló de una posibilidad de la eliminación del selectivo al consumo, o en este caso la disminución. En ese sentido hay que aclarar lo siguiente: el gobierno ya disminuyó el impuesto selectivo al consumo, no solamente del diésel, también de las naftas. Se mantiene una base imponible fija. En ese sentido hay que aclarar que el porcentaje dentro del
de la proporción del precio que estamos pagando es solamente el 6,6% el impuesto. O sea, aquí vamos a tener una situación, muy poco es lo que va a bajar si es que eliminamos el impuesto, en el caso que tiene que hacerse por ley también, por un lado, y por otro lado vamos a tener un desfasaje de 370 millones, entre 350 y 370 millones de dólares por año. Entonces, eso es prácticamente inviable. Aparte de eso, la eliminación del impuesto, bajo ninguna circunstancia, condiciona o asegura la reducción del precio. En el caso del Fondo de Estabilización, sí, en la ley se va a establecer de que eso esté indexado a esa reducción, porque acá lo que nosotros queremos ayudarle al consumidor final. Eso es muy claro que tenemos que mencionar. En otro orden de cosas, y aprovechando también el uso de la palabra, con relación al tema de los camioneros, es muy importante aclarar lo siguiente. El gobierno, en aquel conflicto que ya tuvimos, creó un comité técnico de transporte terrestre de carga, donde integran 2 participantes del sector privado, o sea, de los camioneros. Y esa reunión se fue realizando cada 15 días, comandado por la DINATRAM. En ningún momento el gobierno ha suspendido el diálogo con ese sector, y nos sorprende mucho que hoy decidan ir a un paro cuando esa mesa funciona. Y en segundo lugar, aclarar lo siguiente. El reclamo que hacían los camioneros siempre fue el precio del flete. Y se está trabajando en una tarifa técnica o en un precio referencial del flete. Y ahí está incluido la composición o está incluido la variable del combustible. Entonces, realmente nos llama mucho la atención que hoy ellos hayan decidido. El día de ayer también habíamos sugerido, le habíamos invitado a una reunión en Petropar, no asistieron. Entonces, aclararle a la ciudadanía que esta situación cambia realmente el pedido ahora que hacen el sector de camioneros, ¿verdad? Porque lo que pidieron en principio, ¿qué era? Que se fije una tarifa o un precio del flete. Y ahora están hablando de otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, eso un poco aclarar también a la ciudadanía de que el gobierno siempre ha trabajado en esa mesa técnica comandada por la DINATRAN y que también la Administración Tributaria participa coordinadamente con todo el sector público y, en este caso, con el sector privado. Entonces, hacer la precisión con respecto al tema del impuesto. La reducción que ya hizo el Estado, el gobierno, eso se mantiene, ¿verdad? Ahora con la creación de este fondo, que esperemos que sea aprobado en la brevedad y que va a dar estabilidad o va a dar seguridad a la ciudadanía. Porque vuelvo a decir, acá lo que queremos desde el gobierno es que los precios sean, o sea, en este caso, la eventual fijación de precios que se haga de manera técnica con el sector privado a través de este subsidio, que realmente el que sea beneficiado con el subsidio sea el consumidor final, sea el usuario. Nada más. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En lo que se refiere a Petropar, sería bueno volver a informar, creo que la mayoría saben, de que hoy Petropar es un competidor más del mercado. Cada emblema importa su propio combustible. No viene a ser un regulador oficial, vamos a decir, de los precios de compra ni también de ventas. Todo eso está liberado. Con relación a lo que se refiere a los precios que mantiene Petropar, ya lo habíamos dicho al inicio del mes de marzo, nosotros estaríamos manteniendo el precio actual en todo el mes de marzo, y hoy también, a pedido del señor presidente de la República, ese compromiso lo hacemos, que vamos a seguir manteniendo todos los precios como están también por el mes de abril. O sea, desde Petropar, por lo menos, con el 14% del mercado que tenemos, con las 227 estaciones de servicio, garantizamos que los precios se mantendrán el resto de marzo y todo el mes de abril. Muy buenos días. Dando seguimiento a la serie de reuniones que iniciaron el año pasado
con la creación del comité técnico que fue mencionado y que ustedes conocen muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esas reuniones, con ese diálogo, con esa apertura. Por instrucciones del presidente, acompañado de todos los colegas, voy a presidir ese grupo en representación del Gobierno Nacional y los invitamos una vez más a que puedan acudir. Los invitamos cordialmente para el día de ayer, domingo, no estuvieron, no pudieron estar presentes, pero hoy nuevamente a los representantes, a todos los representantes, que puedan acompañarnos esta tarde para dialogar, para que puedan también entender cuál es la situación real y puedan entender las medidas y el esfuerzo que está tomando el Gobierno Nacional. Y en relación a las manifestaciones y los paros, es la decisión del Gobierno como corresponde, estar abierto siempre al diálogo, al intercambio de posiciones, pero respetando el derecho a la manifestación y respetando el derecho de los terceros. Esa es la posición del Gobierno Nacional. Muchas gracias. Respecto a la creación del fondo, finalmente, ¿cuál va a ser, ministro, la fuente de financiación? La fuente de financiación, como decía, el capital inicial va a ser a través de recursos que van a ser provistos por el Estado a través de un préstamo de un organismo internacional que ya estaba comprometido para el presupuesto, pero entendiendo que esta es una situación que amerita, ese sería el capital inicial. El fondo establece mecanismos de recuperación del fondo, como así también el pago de todos los compromisos que va a incorporar este préstamo, ¿no? Ministro, ¿cuál es el porcentaje que estará cubriendo el monto del subsidio del combustible? ¿Y están en condiciones de aguantar cada alza que haya si la tendencia es así a nivel internacional? Porque ahora literalmente 2 veces en una semana debía haber subido. Bueno, para ponerlo en guaraníes, ¿verdad? En base a los recursos que estaba mencionando de 100 millones de dólares, el fondo está en condiciones de poder mitigar subas de hasta 1.500 guaraníes durante 3 meses. Entonces, dada la coyuntura que se pueda ir dando de subas o de bajas, ojalá, entonces el fondo se va a ir activando y la idea, como decía, el escenario base es mantener los precios actuales, ¿verdad? Ese va a ser el escenario base de este fondo y a partir de ahí, dependiendo del escenario internacional, va a ir actuando hasta ese margen que les mencionaba de 1.500 guaraníes. Ministro, mientras se estudia el proyecto en el Congreso Nacional, ¿cómo quedan los precios? Si podrían aclarar eso, por favor. Como decía, acaba de anunciar el presidente de Petropar que por lo menos la petrolera estatal va a mantener los precios. Nosotros tenemos reuniones permanentes con los emblemas privados y la idea es poder conversar acerca del escenario actual, ¿verdad? Como decía, la semana pasada se dieron días de baja en los precios, también hoy amanecieron los precios a la baja. Entonces hay que discutir y evaluar con ellos en base a la información actual y al escenario actual si esas iniciativas de alza aún se mantienen y si no, como decía, apuntar ya directamente al fondo, ¿verdad? Ministro, tengo una pregunta para usted y otra para el titular de Petropar. Para usted, ministro, ¿qué organismo va a ser quien esté dando este préstamo? En principio es un préstamo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, como decía, era un préstamo que se gestionó para financiar el presupuesto y una parte va a ser destinada a este fondo y el resto obviamente a asegurar el financiamiento del presupuesto. Pero reiterar, ¿verdad? El propio fondo establece mecanismos de reposición de manera que esos fondos se van a reponer en la medida que la coyuntura lo permita. Para el presidente Lichi, Petropar dijo que va a mantener sus precios por marzo y abril. ¿Cuánto pierde Petropar por mantener estos precios y cuánto de stock tenemos? ¿Por cuánto tiempo? Hoy Petropar con esos precios no pierden. Nosotros vamos a estar recibiendo una nueva partida en la segunda quincena de abril recién con los nuevos precios. Entonces tenemos, con el stock que tenemos la seguridad de que no vamos a estar perdiendo y que podemos abastecer también a nuestra red. Presidente, un poco sobre este pedido del presidente de la República de buscar alternativas en cuanto a proveedores. ¿Cómo va esa búsqueda justamente de la región? Se está viendo, justamente hemos mantenido contacto con varios países dentro de esta ley que se va a presentar también. Se va a incluir para ver y eliminar esa exigencia que teníamos, por ejemplo, de que los gobiernos o las empresas que nos puedan proveer de combustible tengan que realizar su declaración jurada de bienes. Es
un impedimento legal que estamos teniendo para ser más accesibles con las refinerías o con los gobiernos hermanos, ¿verdad? Entonces, con eso creemos que podemos tener la posibilidad de crear lazos con países hermanos, ¿verdad?, que nos puedan proveer de combustible. No tenemos que crear una falsa expectativa de que eso representaría 100, 150 dólares menos, ¿verdad? Pero sí nos posibilitaría evitar intermediarios y garantizar también un volumen interesante que podríamos hasta inclusive entregar al sector privado también para que ellos puedan también comprar a menor precio. Presidente, hace unas semanas con el incremento del crudo de petróleo incrementaron inmediatamente los precios del combustible aquí. ¿No se debería disminuir los precios del combustible ahora con la baja que hay internacional del petróleo? Lo que pasa es que cuando se realizaron la suba de precios estaba en aproximadamente 940 dólares aproximadamente el metro cúbico. Después de eso vino otra vez un pico, llegó a alcanzar 1.185 dólares el metro cúbico. O sea, ya hubo otra vez un aumento de aproximadamente 200 y piquito de dólares por metro cúbico, y lo que ahora está ocurriendo es que está bajando nomás, está por un poco más por encima de lo que fue la última suba. Entonces todavía no está por debajo. Si está por debajo, nosotros vamos a ser lo primero que vamos a estar avisando y tratando de bajar los precios también. Un pedido de los gremios de transporte de conductores es de que Petropar vuelva a regular, sea regulador del precio del combustible en el país. ¿Hay posibilidad de que eso vuelva a pasar? Justamente he informado al presidente de la República con relación a eso. Es un poco complicado momentáneamente, ya que nosotros tenemos... nuestro mercado ha crecido bastante. Anteriormente Petropar sí lo hacía, pero a medida que iban pasando los años se iba perdiendo esa hegemonía, tanto que en el gobierno anterior se mantuvo en un 30% de la provisión por parte de Petropar, y cuando estaba saliendo el gobierno deciden liberar completamente, ¿verdad? Hoy si nosotros queremos hacer eso, tenemos que pensar en una importación de aproximadamente 250 millones de litros por mes, que es el consumo a nivel nacional de todos los combustibles. El sector privado también ya tiene contratos firmados con las navieras, con las empresas proveedoras, entonces se complica un poco eso. Ya lo hemos evaluado, hemos conversado con el sector privado y momentáneamente eso lo estamos descartando. Aprovechando la presencia del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, ¿qué hay en relación al precio del pasaje? En caso de que se dé la suba, el Estado va a seguir subsidiando, y también la queja de los usuarios de las constantes reguladas que según el viceministerio no hay, pero según el usuario que usa a diario sí. Adelante. Buenos días. En relación al precio de la tarifa técnica, como saben, es el costo real del servicio. Eso se traduce al precio del pasaje, que es una decisión política, y más el subsidio, que es una protección social. El precio del pasaje no va a subir. En relación a las denuncias de las reguladas, estamos intensificando los controles, no solamente en el Centro de Control y Monitoreo, sino también en las calles. Y también a partir de esta tarde vamos a estar publicando los horarios. Vamos a tener un refuerzo en el sistema de transporte público. En las 6 troncales, 8 puntos estratégicos con aproximadamente 50 buses, beneficiando así a 3.000 usuarios en horas pico con un servicio gratuito. Vamos a estar eso informando a través de nuestras redes. Para el presidente de Petropar, ¿cuál es la función real entonces de Petropar, ya que, como decía usted, presidente, es un competidor más también y bueno, finalmente tampoco puede regular el precio final? Justamente lo que dijiste, ¿verdad? Un competidor más. Hoy no tenemos ningún decreto que les obligue al sector privado a que nosotros le proveyamos de combustible. Hoy somos un emblema propiedad del Estado paraguayo. Sí, de hecho, somos reguladores en el sentido de que siempre buscamos beneficiar al consumidor final, al pueblo paraguayo, y los demás emblemas como que tratan de seguir y no alejarse tanto de nosotros, ¿verdad? Somos un competidor más.
para el viceministro de Transporte. El fin de semana los internos de Asunción aumentaron el pasaje 500 guaraníes. Ellos hablaban de que faltaban algunos detalles para que ellos sean incluidos y piden ser incluidos en el tema del suicidio. ¿Cuándo se va a dar eso, viceministro, para que nuevamente la Asunción no sea afectado más por la suba del pasaje? Son 500 guaraníes más de que se estaba pagando desde el sábado, viceministro de Transporte. Internos municipales, no solamente en Asunción, sino también en los otros municipios, es una decisión política de la Intendencia. En ese sentido, ellos son autónomos y definen el precio de su pasaje. No obstante, desde el Consejo Asesor de Tarifas trabajamos en conjunto para poder darle un soporte técnico a cada municipalidad que solicita el análisis de su estructura de costo, y en base a eso la municipalidad pueda conocer realmente cuánto es el precio de su tarifa técnica y en base a eso hacer algún tipo de planificación en base a sus subsidios. Pero ellos hablaban de que ellos quieren ser incluidos. ¿Qué paso falta para que el gobierno central incluya a los transportes internos de Asunción al tema del suicidio, viceministro, al que le corresponde? Bueno, muy buenos días. Respecto a la inclusión, ya sea del municipio de Asunción o cualquier otro municipio, estamos nosotros en mesas técnicas todavía con ellos, porque también hay que ser sinceros, ¿verdad? Este año es un año muy desafiante para el fisco. Todos somos conscientes del problema de sequía en el campo. Entonces, incluir el municipio de Asunción, como cualquier otro municipio, va a representar un esfuerzo adicional para el fisco ante este escenario ya desafiante. Es por eso que hay que, digamos, le estamos haciendo bien los números, a ver si existe o no la posibilidad de hacer esto, porque también sería un poco irresponsable de nuestra parte incluir y después no poder cumplir. Así que esa mesa técnica todavía continúa, estamos hablando con varios concejales, incluso la municipalidad, el propio intendente, pero aún no hay nada cerrado. Viceministro de Transporte, ¿cómo va a ser este refuerzo en las 6 troncales y que el servicio va a ser gratuito? ¿De dónde van a salir esos colectivos? ¿Cómo se va a cubrir eso? Estos colectivos serían buses de la Fuerza Armada, Policía Nacional y otras entidades también que nos están dando soporte. Estarán saliendo de puntos estratégicos como por ejemplo Mariano Rocalonso, también así San Lorenzo, Ñemby, Lambaré. Vamos a estar informando de los puntos exactos y el horario de partida de cada grupo. Tengo una pregunta, no sé si quién podría responder. ¿Los emblemas e importadores van a seguir operando con márgenes garantizados? En el proyecto de ley del fondo lo que se establece son precios de referencia, ¿verdad? Y esos precios de referencia para el sector privado van a estar definidos en base a la estructura de costos de Petropar, que también va a incorporarse ante un margen de ganancia para todo el sector, ¿verdad? Pero como decía, van a ser precios sugeridos y por otro lado que Petropar sí va a tomar esos precios de manera a de algún modo tratar de regular o marcar los precios en el mercado, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, así culmina entonces la conferencia de prensa ya ofrecida por las diferentes autoridades. Vamos a ver si enseguida podemos acercarnos también al ministro de Hacienda para tratar de conversar un poquitito con él, conocer un poco más de detalles acerca de... Ministro, ¿podemos conversar un ratito con usted? Estamos en vivo para C9N. Bueno, ¿y cuándo piensa presentar ya este proyecto para los fondos? Bueno, en principio la idea es socializar con los miembros del Congreso. Ya hoy mismo iniciaremos gestiones para poder presentarlo ante las mesas directivas, tanto de la Cámara de Senadores como diputados, entendiendo también de que ellos o de que existen también propuestas en el Congreso y la idea, como decía, es poder consensuar una ley que finalmente beneficie al usuario final, ¿verdad? Entonces hoy mismo vamos a estar iniciando ya ese proceso de diálogo con el Congreso y una vez que lleguemos a ese consenso poder presentarlo ya de manera oficial a través del Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo estarían presentando ustedes el proyecto de ley? Y la idea es presentar esta semana, ¿verdad? Como decía, hoy mismo ya estaremos iniciando conversaciones con el Congreso Nacional, como decía.
decía, hay también propuestas que se dieron de iniciativa parlamentaria. Entonces la idea es generar un gran consenso sobre una propuesta. Y eso solamente el diésel tipo 3 va a ser el subsidiado, entonces, no ningún tipo de nafta. En principio sí, ¿verdad? En principio sí, atendiendo a la capacidad que tiene el fondo, ¿verdad? Y también a la importancia que tiene el diésel tipo 3, como decía, más del 55% del mercado se mueve con este combustible y principalmente el sector transporte, el sector logístico, etcétera. Entonces es un sector que tiene mucha incidencia en la actividad económica, en los precios, etcétera. Entonces, en principio sí, si bien la ley y finalmente el fondo, una vez que esté ya bien constituido y en funcionamiento, podría ampliarse y extenderse a otro tipo de combustibles. ¿Se puede recurrir a los fondos del Tesoro Nacional en lugar de hacer otro préstamo? Bueno, así como mencionó el viceministro de Economía, ¿verdad? Hay que entender el escenario en el cual estamos enfrente de una sequía, que eso va a tener incidencia en la actividad económica y por ende también en los recursos que pueda captar el fisco. Entonces sería también muy irresponsable tomar datos presupuestarios sin analizar la coyuntura económica actual, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que no hay espacio para que esos fondos puedan salir del presupuesto, entendiendo las rigideces que tiene principalmente los recursos que financian o que se financian con impuestos. Ahora básicamente financia todo el sector salud, todo el sector de fuerzas públicas, el sector docente, etcétera. Entonces aplicar recortes a esos sectores va a ser muy nocivo también para el funcionamiento del Estado. ¿Y no podría ser una estrategia del sector privado también subir los costos del combustible antes de que se apruebe este proyecto de ley? No, por eso nosotros vamos a tomar en cuenta el precio actual, por eso decía el escenario base para el fondo van a ser los precios actuales y a partir de ahí aplicar las herramientas que plantea este fondo o esta propuesta de ley, ¿verdad? El subsidio sería hasta 1.500 guaraníes por litro. Hasta 1.500 guaraníes, como decía, en el ejercicio de los recursos y los precios actuales, ¿verdad? Obviamente dentro de la ley se conforma un comité que va a estar evaluando toda esta coyuntura y creo que una de las preguntas fue ¿qué pasa si sube más allá de eso, ¿verdad? Entonces ese consejo evaluará esa situación y si amerita se podría tomar decisiones de ir un poco más allá. ¿Este fondo puede crecer más allá de los 100 millones? En el corto plazo no, ¿verdad? Este es un capital inicial. El propio fondo, si bien establece mecanismos para ir cargando este fondo, en el cortísimo plazo eso va a ser complicado, ¿verdad? ¿Cuántos son los importadores, ministro? ¿Importadores de 13 importadores registrados ante la Dirección de Aduana y como decía, la idea es que esto opere a través de aduanas, ¿verdad? Ministro, ¿este crédito de CAF de qué institución se sacó para usar en este fondo? Es una línea que tiene disponible el gobierno nacional con este multilateral, entonces no afecta en principio a ningún organismo en particular, ¿verdad? Ministro, ¿hay una intención de que la creación de este fondo sea permanente? Claro, esta ley es una ley que crea este fondo y este fondo ya queda de manera permanente. Van a haber medidas transitorias, como decía, de poder subsidiar hasta 1.500 guaraníes el precio del diésel tipo 3, pero esas son medidas de corto plazo. Esta ley, una vez aprobada, ya va a crear de manera permanente este fondo, de manera que situaciones que se puedan dar en el futuro podamos contar ya con esta herramienta y poder mitigar o suavizar las fluctuaciones que se puedan dar a futuro con el precio del petróleo, ¿verdad? ¿Y la eliminación del impuesto selectivo al consumo como medida temporal tampoco correría? Y no, como explicó el viceministro, el margen que tiene el impuesto selectivo al consumo es reducido, ¿verdad? Acá en Paraguay, antes de las medidas que se tomaron, la incidencia de los impuestos en la estructura de costo era solo del 10%, ¿verdad? Con la reducción que se dio en el selectivo, eso bajó a 6%, o sea, el espacio que nosotros tenemos para incidir en los precios es muy limitado. En el caso del diésel, solo de 430 guaraníes, ¿verdad? Y eso, por otro lado, deja sin recursos al Estado para poder financiar los gastos prioritarios que estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de reducir impuestos, como lo hicieron en otros países, es muy limitado en nuestro caso. Hay que entender que en otros países, dentro de la estructura de costos, los impuestos tienen una participación importante. En el caso de Europa, más del 70% de los precios finales están compuestos por impuestos. En nuestro caso es totalmente lo contrario. ¿No hay forma de que este subsidio pueda significar un reajuste, una baja en el combustible para los consumidores? Como decía, la idea es tener este espacio atendiendo la situación incierta. Si los precios se estabilizan, se podría pensar en algo como lo que mencionaste, de poder incidir a la baja en los precios, pero de manera a ser prudentes, el escenario base son los precios actuales, ¿verdad? ¿Y en qué momento entra a operar este fondo, ministro? En el caso de que se dé la reducción ahora del precio, ¿cuál es el parámetro para que se pueda aplicar esto? Si los precios a nivel internacional se reducen,
eso no necesita ninguna ley ni ningún fondo, ¿verdad? Hoy el argumento para la suba es justamente que los precios internacionales están subiendo y el mismo argumento debiera ser si los precios siguen esta tendencia que estamos observando en los últimos días a la baja. Esta ley y este fondo en particular lo que va a permitir es suavizar las fluctuaciones que se puedan dar una vez que esté aprobada la ley, ¿verdad? Pero si el mercado hace que los precios vayan hacia abajo, eso no requiere de ninguna ley, debiera darse de manera automática, ¿verdad? Atendiendo a que este fondo va a tardar todavía para que pueda para que pueda regir, digamos. Entonces, ¿significa que los emblemas privados ahora van a alzar los 750 guaraníes que anunciaron? Como decía, el escenario al momento que se dio ese anuncio es muy distinto al escenario hoy, ¿verdad? En esos días se veía una suba importante en los precios. Hoy estamos en una situación contraria, ¿verdad? En los últimos 3 o 4 días estamos viendo una tendencia a la baja. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy con el sector privado, porque el escenario es distinto al momento en que se anunciaron esas subas. ¿Dónde va a haber una reunión? ¿Dónde se va a hablar? Estamos coordinando una reunión. El ministro de Industria es el que lleva adelante esta mesa de diálogo con ellos y la idea es reunirnos esta tarde para seguir conversando sobre esta situación. Gremios del combustible están dispuestos a sentarse a negociar con ustedes luego de esta conferencia también que daba la Unión Industrial Paraguaya, donde agrupan a ciertos sectores de no negociar más con el Estado. Nosotros estamos en mesa permanente con ellos. La semana pasada tuvimos reuniones miércoles, jueves, viernes. O sea, hay una mesa permanente con este sector atendiendo a la situación mundial y obviamente el impacto que eso tiene en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay una apertura de parte de ellos y obviamente también de parte del gobierno de seguir dialogando sobre esta situación con este gremio en particular y con todos los demás, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Entonces, es lo que mencionaba Oscar Llamosa, es el ministro de Hacienda. Entonces, respecto a los fondos, en este caso, que van a solicitar como proyecto inicialmente en el Congreso, hablamos de la suma de 100 millones de dólares, es lo que mencionaba, para un subsidio a las diferentes empresas importadoras de combustible de 1.500 guaraníes por litro para que los precios base, los precios que tenemos actuales, por lo menos se mantenga durante un tiempo. Y lo que anunciaron desde Petropar es que evidentemente sí, ellos definitivamente van a mantener al menos durante este mes de marzo y también el próximo mes de abril. Ahora habría que ver también, Leila, Amalia, televidentes, si cuando se le da curso a este pedido, hablo tanto de diputados como de senadores, porque le quieren dar fuerza de ley y eso va a depender de vuelta de sesiones que se tienen que dar. Pero seguro que sí, esperemos que se pueda plantear lo antes posible. Si bien Lichi decía, tenemos para aguantar hasta marzo y abril con este precio, en la segunda quincena de abril ya se nos viene ahí la noche nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí ya tendría que venir el nuevo stock, ¿verdad? Exactamente, y también la gente escribe mucho al WhatsApp, Leila, televidentes, Amalia, y dice, ¿por qué solamente el diésel? La ciudadanía se mueve mayormente con vehículos nafteros. Sí. Y el argumento que ellos dicen es, bueno, frenamos el diésel tipo 3, el diésel común, porque ese combustible se utiliza a nivel país para mover la economía. Sí. Es por eso que se están destinando justamente estos fondos a eso. ¿Será suficiente o no? Hay que ver. Y habrá que ver, tiempo al tiempo. Leila, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, Leila Jiménez. Habló de todo realmente en esta reunión y lo claro también de parte del transporte que nos interesa a todos. Decía el viceministro de Transporte que no va a subir, que el combustible siga subiendo. Préstamo de por medio, se piensa inyectar 100 millones de dólares para que se congele por lo menos el precio del diésel tipo 3. Norte del país liberaron a una persona que confesó que él y otras 2 personas más fueron retenidas desde el 5 de marzo pasado por integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Mucho para hablar con ustedes. Y la información de último momento nos lleva a hablar del nuevo ministro de Educación que ya fue designado. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Se llama Ricardo Nicolás Zárate Rojas. En su momento ya pasó por el Ministerio de Educación, algún que otro conocimiento ha de tener, por eso que también fue elegido por el presidente de la República. Ustedes recordarán que Brunetti renunció la semana pasada para unirse a la chapa presidencial de Hugo Velázquez. Exactamente, de esta forma entonces Zárate pasa a ser el nuevo titular de la cartera educativa, un trabajo importante el que le resta por delante, prácticamente asume el cargo
a poco más de, dos semanas prácticamente del arranque de las clases. Así es que veremos cuál es su desempeño. Pero como lo decía Amalia, un hombre de la casa que conoce aparentemente del manejo del Ministerio de Educación y esperemos que tenga una gestión efectiva. Es así, Marcelo, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una etapa nueva, un año lectivo completamente diferente luego de dos de pandemia que tuvimos, donde hay que reacomodar muchas cosas en el ámbito de la educación, donde muchos creerán que hay que poner el acelerador en el pie y no es precisamente así, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Esta es la información de último momento. Entonces, él es el nuevo ministro de Educación. Si sos microempresario, aprovecha la promo Vuelta a Clases con un préstamo rápido y fácil de hasta 50 millones. Paga con mini cuotas y te llevas una mochila de regalo. Llama hoy al asterisco 3322 y nos vamos hasta tu negocio. Banco Familiar, el banco para vos. Este es el jabón Asepsia que tiene efecto mascarilla exfoliante. Lo aplicas como jabón. Lo dejas actuar unos segundos como mascarilla. Su fórmula con ácido salicílico y esferas de jojoba ayuda a eliminar puntos negros y combate imperfecciones. Una de cada 11 personas en el mundo padece diabetes. Diabetex te da la oportunidad de hacerte un test y ver cómo está tu piel. ¿Cómo sentís tu piel? La siento reseca. Lo peor son los talones. Pasemos al test. ¿Esa es mi piel? Sí, está muy seca. Goicochea Diabetex, especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos. Hidrata profundamente, ayuda a aliviar la tirantez y a prevenir la descamación, mejorando la elasticidad. Me cambió la piel. Goicochea Diabetex, cuidando la salud de tu piel. Contigo, Wi-Fi contigo. Conéctate con más gigas y con más velocidad. Tener todo contigo te conviene más. Conéctate de punta a punta combinando tus planes de internet, hogar y móvil para recibir más velocidad en tu casa y más gigas extra sin costo para disfrutar fuera de casa. Nunca olvides, te conviene más tener todo contigo. Un calor inaguantable. Con un ventilador de techo RDC solucionás el problema. Motor pesado 5 velocidades con caja plástica de color blanco. Cómpralo en gotitas desde 40.000 guaraníes mensuales. Solo en Casas Centrales y sucursales de Rubén Darío Comercial. Pastas del Este, la primera fábrica de pastas del Alto Paraná desde 1995. Garantía y calidad, siempre cumpliendo 100% con las reglas sanitarias exigidas. Encontranos en todas las despensas y supermercados del país. Libre para explorar el mundo, yo soy libre con mamá. Libre, no hay nada que me pueda irritar. Y quiero disfrutar. Adermicina protege y repara la piel de tu bebé. Calidad Gramón. Dímelo tú primero, no voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. No aguanto. 10:49 de esta mañana, consejitos para vos y en este caso para invitarte a que pases por la Misionera porque tenemos la mejor promoción outlet que estabas esperando con productos seleccionados en la línea de dormitorio, sala de estar y muchos más descuentos insuperables para que puedas renovar tu hogar con el mejor estilo y confort que encontrás. Mañana sumamente movida porque Ultranza PY está en plena ejecución de vuelta. Ya les contábamos esto más temprano, esto ocurre en la zona de Mariano Roque Alonso y Blanca López está con todos los detalles. Blanca, contigo.
Gracias, Amalia. Estamos en el 7º allanamiento que están realizando los fiscales con la Secretaría Nacional Antidroga y ya con la presencia de la Cenavico. Por lo menos los que tuvimos conocimiento serían un dúplex con locales comerciales. Abajo ahí se incautó un Toyota Hilux, un depósito y ahora estamos en una casa quinta, pero otros 3 más se realizaron ya desde temprano. Esta casa quinta pertenece a Miguel Insfran y aparentemente aquí también tenía varios obsequios de las empresas que forman parte del clan Insfran, como Termos, con los nombres de Agroganadera Nuevo Horizonte, el Grupo Porvenir, el Grupo Porvenir Industria Metalúrgica y Bacarat SRL, empresa de transporte. ¿Cuáles fueron los otros allanamientos, Francisco? Bueno, tenemos por el momento 2 viviendas. Uno es una especie de inquilinato, otro funcionaba como un taller mecánico. Y aparte de eso tenemos 3 depósitos de importante envergadura, depósitos con las mismas características a todos los otros allanados, un edificio tipo dúplex con locales comerciales en la planta baja y esta propiedad que en realidad son varios terrenos unificados y es de calle a calle. En esta parte vemos una especie de centro recreativo y en la parte posterior es una vivienda bastante lujosa. Hay evidencias que aquí vivió Miguel, alias Tío Rico, Insfran, con su esposa. Sí, por los elementos incautados y en base a la información que se tiene, esta propiedad está directamente vinculado a Miguel Ángel Insfran, que es, según la investigación, el principal líder de la estructura denominada Clan Insfran. Sí, se encontraron fotografías, recuerdos de boda. Sí, esos elementos personales y muchos elementos como termos, cuadros vinculados con las empresas que componían la red de lavado de activos de esta estructura. Pero se nota que se vació algo o quedó todo. No. Abandonada aparentemente se encuentra. Ya lleva tiempo, 15 días aproximadamente, que fue abandonado el lugar, pero hay muchas evidencias físicas, muebles y también documentales que están siendo recabados por personal del Ministerio Público y también ya está participando Cenavico. Amalia, te cuento para que tengas idea. Esta es la parte de atrás de la casa, ves la cancha, me ayudarán porque yo no entiendo mucho de esto nuevo. ¿Es fútbol 5 sería? Sí, fútbol 5 totalmente cerrado. Encima no es cualquier pasto, es el pasto ancho, porque está el pasto que está acá adelante, que sería el pasto tipo cancha de golf. Sí. Y después está el otro que es tipo pasto brasileño, que es dentro de la cancha. Sería un super mega quincho con un sistema para iluminar en el caso que se corte la energía eléctrica. También una iluminación anti-niebla, el tipo de luz que tiene. Y el terreno de al lado también pertenecería al clan Insfran. Y la casa que está del otro lado, que está unida por un blindex, nos decía Francisco Ayala. Vamos a escuchar lo que está diciendo en relación a lo que significa el clan Insfran. Principalmente a las empresas que tienen ya el bagaje para el transporte de contenedores a Europa principalmente, y el otro bloque que es el bloque de lavado de activos, que son las redes de empresas y negocios que se forjaron, que se crearon para ir inyectando el dinero ya que llega de Europa por el pago de las drogas. Pero también estaban las empresas ya constituidas que sirvieron un poco para inyectar capital narco, ¿eh? Claro, hay empresas constituidas que son principalmente las vinculadas a Alberto Couve, del grupo Tapiracuay, hay varias empresas constituidas con actividades comerciales desde hace bastante tiempo, pero que en los últimos años recibieron o fueron inyectados dentro de estas empresas el dinero proveniente del narcotráfico. ¿Dónde es que ahí llegan ellos a asociarse con políticos, con gente que está ligada al gobierno, etcétera? Cada uno de los componentes de esta red, del componente logístico, empresarial, el lavado de activos,
busca de manera natural ir asociándose con donde hay poder. Eso puede ser dentro de la política, puede ser dentro del ámbito comercial, incluso el ámbito religioso, ¿verdad? Son asociaciones que se van haciendo y que es como es parte del manual para poder estar codeándose con el poder y tener cierta protección. Hablamos de narcotraficantes que se volvieron políticos para acceder a facilidades que les permite estar dentro del poder. Hablamos de personas que siempre buscan estar conectados con gente que tiene poder, político, social o religioso. Es una práctica normal. Uno, si quiere prevalecer, tiene que ir penetrando diferentes ámbitos de la sociedad, y es algo que generalmente hacen las personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de dinero. Exactamente, dentro de lo que significa este esquema ultranza, para reiterar, ¿quiénes eran los principales indiciados dentro del esquema de ultranza? Bueno, hay una particularidad, es una red muy grande, pero hay dos personas que tenían el control absoluto de todos los bloques de acción. Y ahí en ese punto hablamos de Sebastián Marcet y justamente Miguel Ángel Insfrán. Debajo de ellos están muchas personas que operaban en bloques específicos, operadores logísticos, traficantes, comerciantes, grandes empresarios y lavadores de dinero. ¿Ellos inyectaban ese capital a la banca pública, o también se presume que en algún lugar pueda existir una importante cantidad de dinero guardado? Eso no se puede descartar. El volumen de dinero que genera el tráfico de grandes cantidades de cocaína es bastante. La mayoría del dinero se inyectaba directamente al circuito comercial en diferentes modalidades, financieras, cooperativas, como ya pudimos ver, también empresas, servicios, pero no se descarta bajo ningún concepto, bajo ningún punto de vista de que pueda existir dinero físico en alguno de los procedimientos. Es algo que se busca también en estos casos. ¿Cuál era el círculo desde el movimiento de lo que significa Miguel Insfrán, José Insfrán y Marcet, la cadena en logística para el lavado de dinero? La ruta del lavado. Bueno, la ruta de lavado empieza ya desde el momento en que un cargamento llega exitosamente, y ese dinero, estamos hablando de 20, 30 millones de dólares, tiene que ingresar. Existe un circuito muy elaborado del cual de repente nosotros no podemos todavía entrar a detallar, porque hay un apartado de la operación en sí que está enfocado a investigar y a trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero sí hay un sistema bastante meticuloso y muy vinculado a las transacciones digitales electrónicas para que ese dinero se inyecte y se redistribuya entre los componentes de la organización. Visiblemente, por lo que vemos acá, las empresas creadas por Insfrán, el clan Insfrán, hablamos de Agroganadera Nuevo Horizonte, Porvenir S.A., el Porvenir Industria Metalúrgica, Baracat, eran parte ya del esquema de lavado. Sí. Con el clan Insfrán se da una particularidad que es parte del lavado, pero al mismo tiempo importante en la logística. Cuando hablamos de los depósitos principalmente, que tenían dispersos por todo el departamento central y prestos, listos para ser utilizados en cualquier momento de acuerdo a una operación narco que se vaya a realizar. Y San Agustín sería uno de los lugares de puntos de tráfico. San Agustín es uno de los puntos intermedios, le llamamos nosotros, de tráfico aéreo, similar a la estancia 23 de abril de Paraguarí, similar a la estancia incautada en Arroyos y Esteros, que son los puntos a los que venían la droga ya desde la zona limítrofe entre Paraguay y Bolivia. Se acercaban a estos lugares y luego se activaba la logística terrestre para trasladar ya hasta el departamento central. Y detrás de eso también las empresas del clan Insfrán, porque tenía empresas
transportadoras. Totalmente, totalmente. Esa era la dinámica. Tenía empresas transportadoras, tenía depósitos, tenía talleres mecánicos y eso era muy importante dentro de la logística del tráfico terrestre. Luego ya entra otro bloque que ya es el bloque empresarial, donde tenía bastante participación el señor Cebriano, que ya se encuentra detenido, que era el encargado de, junto con otros colaboradores, por supuesto, a través de varias empresas, remitir cargas ilícitas camufladas dentro de cargamentos lícitos que iban a Europa o Asia. Bueno, por último, ya porque enseguida nos movemos, ya las cifras a estas horas, ¿cuántos operativos de los 100? Y entiendo que hay también operativos que surgen posterior a lo que significa el momento en que se inicia ultranza, o sea, ya superamos los 100. Sí, estamos alrededor de 90 intervenciones. Por el momento no tengo la cifra exacta. De los aproximadamente 100 que estaban establecidos desde un principio y que estaban ya identificados en el marco de la investigación. Pero es muy probable que esa cifra se va a superar por, como estabas mencionando, a medida que se van realizando las diligencias, surgen nuevos elementos y posibles vínculos. Y acciones contra la suba del combustible, y hay que decirlo, ahora le van a dar fuerza de ley a un fondo que va a tratar de congelar vía 100 millones de dólares el precio actual de los carburantes. Pero ¿qué pasa en limpio? Mariano López, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿qué tal? Disconformidad por parte de los camioneros aquí en este punto donde se están manifestando ya, de hecho, desde muy temprano, y una movilización que consiste en el cierre intermitente aquí de la Ruta 3. Notarán ustedes justamente allí cómo se ha formado una larga fila de vehículos, hablamos de automóviles, camionetas y así también unidades de transporte público, pues solamente un carril está habilitado. Es lo que ellos nos decían, que van a ocupar media calzada y van a dejar una calzada para que puedan circular los vehículos. Y esto hace, Marcelo, que tengan que hacer en sentidos por turno la circulación de, reitero, vehículos, motocicletas, incluso unidades de transporte público. Y voy a acercarme aquí para hablar con el señor Neri Pereira. Neri Pereira es el vocero de los camioneros, tanto aquí del departamento central como también del departamento de Cordillera, que nos adelantaba que están disconformes. Estuvieron escuchando muy atentos ellos aquí la conferencia de prensa y decían que esto terminaría beneficiando solamente a un sector. Neri Pereira, estamos en vivo para C9N. Esta conferencia de prensa, estuvieron escuchando, ustedes más o menos entendieron algunos puntos, ¿de acuerdo o en desacuerdo? No, nosotros estamos en desacuerdo, porque tengo entendido, si me equivoco me van a disculpar, pero tengo entendido que se va a hacer un préstamo de 150 millones de dólares para subsidiar el combustible, pero al sector de las estaciones de servicio. Nos parece que es muy poco y el plazo también, 3 meses, es muy poco para que nosotros podamos tratar de desarrollar nuestra actividad en ese tiempo. Y aparte de eso no sabemos qué viene después, ¿verdad? Porque esto no se explica nada y es como si fuera que nos quieren dar un caramelo para dejar el paro y posterior a eso sigue la suba del combustible. Hablaban de un subsidio ya a instancia o por así decirlo en la aduana, cuando llega el combustible, cuando ingresa al país, ya que ahí se subsidia la compra que realizan los emblemas. Sí, así mismo es. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Hay un grupo de gente en todo el país, somos más de 80 gremios que estamos trabajando en este equipo para hacer el paro. Y en ningún sentido no estamos de acuerdo ninguno de los gremios. Y esto de que se planteaba la posibilidad de bajar el precio, amortiguar el precio del diésel tipo 3. Nosotros lo que queremos es que el impuesto selectivo al consumo del gasoil pueda bajarse todo lo que se pueda. Si es posible que llegue hasta el 10%. Y también queremos que Petropar sea de vuelta el ente regulador de precio para el gasoil. Porque ahora con la liberación, todas las estaciones de servicio pueden poner el precio que ellos deseen de acuerdo a su conveniencia. Y si Petropar vuelve a ser el ente regulador de precio, más o menos sería más yañora y no mi ecuaje ni ecuara. ¿Por qué decís que vuelva a ser regulado anteriormente? Anteriormente, después con un decreto en la época de la presidencia anterior, era que se firmó un decreto para que se liberaba
la regulación de precios y pasaba a manos privadas. Para que podamos entendernos más, Neri, y también la gente, los compañeros que nos están viendo, ¿verdad? Entonces, antes, ¿cómo era? O sea, ¿había un precio establecido? Claro, Petropar regulaba los precios. Te decía vos, Copetrol, Enex, Barco y Rodado, le decía, este es el precio de venta que vamos a usar. Y establecía Petropar. Ahora, cuando se liberó, cada emblema puede poner el precio que quiere. Así es, de acuerdo a la ley de la demanda. Y ahí vienen los abusos. Así mismo, claro. Okay, ¿cómo va a seguir esto? Porque desde muy temprano estuvieron hoy, Neri, vemos muchos trabajadores del volante que están acá acompañando. ¿Cómo va a seguir esto? Nosotros más o menos estamos 300 camiones en este momento y empezamos a las 6 de la mañana. Nosotros creemos que si no se soluciona este inconveniente, vamos a seguir indefinidamente acá en la ruta. Te quiero preguntar otra vez, perdón que hiciste, pero lo del diésel, porque entendemos que el diésel es lo que más se usa para mover la producción, camiones de gran porte, etcétera. ¿Eso no estarían ustedes analizando, por así decirlo, o les parece que es una especie hasta de engaño? Porque me decía, caramelito nomás. Exactamente, y eso es lo que se entiende, ¿verdad? Eso es lo que se entiende, es muy poco. Si el gobierno va a dejar de recaudar aproximadamente 350 a 400 millones de dólares si deja de cobrar el impuesto selectivo al consumo, al carburante que más utilizamos. Pero creemos que ese impuesto puede ser cargado a otras cosas, por ejemplo, a bebidas azucaradas, cigarrillos, vehículos de alto gama, para que pueda compensar, ¿verdad? Y de esa manera pueda darle un oxígeno a la ciudadanía y también al sector trabajador camionero que necesita demasiado que esto baje, porque nosotros no estamos trabajando y si trabajamos a pérdida. Gracias, Neri. Muy bien. Neri Pereira, él es vocero aquí de este grupo de camioneros que se está manifestando sobre la ruta 3, kilómetro 27 aproximadamente, frente a la subestática de Limpio. Y lo que está viendo ahora, Marcelo, son, por ejemplo, camiones que están en servicio, que están, por ejemplo, trasladando materiales, que están trasladando diferentes cosas. Y lo que están... Señor. No, le estaba diciendo nomás al presidente si te contó la verdad. Los muchachos no se quieren quedar 10, 15 minutos para colaborar con nosotros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el gasoil no suba más. ¿Usted le pide a los que están trabajando ahora que acompañen un momento? Que acompañen un poco, aunque sea 10, 5 minutos, 15. Para unir fuerzas, ¿verdad? Claro, si no con el gobierno no venamos ahí de... Es una partida valvular que vamos a equipo. ¿Y usted pensaba en lo que ahora se dice? 6 meses por ahí se va a poder solucionar. No, yo no escuché eso, ¿verdad? Pero ojalá que se solucione mañana, viejo. Pero mientras tanto ustedes están acá. Y vamos a estar acá hasta que podamos, ¿verdad? Pues, de ella. Gracias. Bueno, y lo que él explicaba, Marcelo, justamente lo que te estaba comentando, que ellos están reteniendo o piden a los conductores, ¿verdad?, de tumbas, camiones que hacen flete, camiones de empresas de mueblería, por ejemplo, veíamos, o que son estos de servicio logístico, que se sumen a la medida, que se queden un par de minutos, y de hecho los están reteniendo, los obligan a quedarse 15 a 20 minutos y después recién los dejan continuar el camino. Es la medida que están tomando aquí y de esa manera aquí en la ciudad de Limpio. Bien, Mariano, muchas gracias por todo esto. Así es que la gente que tiene que utilizar este tramo de la ruta número 3 va a tener que estar atenta ya a la información y saber de que puede esperar minutos de más en la circulación, y el sentir de los camioneros también se replica en el WhatsApp al 856250000, porque la mayoría dice no, esto es una medida que no nos va a alcanzar como que nosotros queremos, es solamente algo paliativo, no algo definitivo. Así es que veremos cómo se va articulando toda esta idea de parte del gobierno. Mariano, muchas gracias por el contacto, muy amable. Vale, señor, hasta luego. Hasta luego. Esto pasa ahí en la zona de la subestática de la Ande. La gente que conoce el lugar, entonces, a tomar las precauciones en la ciudad de Limpio. Nosotros tenemos consejos para ustedes y vamos a hablar con más informaciones, y para que tengas en cuenta, estos son los puntos que tenés que saber. Ministro de Educación a estrenar a las 12 de este día está firmando ya el decreto que lo oficializa como nuevo titular de la cartera educativa, en reemplazo del renunciante Juan Manuel Brunetti, candidato a vicepresidente de la República. Ricardo Nicolás Zárate Rojas va a estar jurando en la jornada de hoy. Vamos al norte rápidamente. Carlos González Britos, retenido con otras 2 personas, según dice él, por integrantes del autodenominado Ejército